Gracias por continuar en sintonía con este tu programa Voz Vespertina. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Voz Media Network en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas partes, para que seas parte de nuestra familia. También estamos en el canal 85 de Claro TV, 85 de Win. Y terminando este programa, viene la rubia fabulosa. ¿Quién? Josefina Capellán en A Esta Hora. O sea que no se la pueden perder. Tras nosotros terminar, ahí estará ella. Ya saben. ¿Hernán? Bueno, Jenny, tenemos con nosotros vía telefónica a don Olgo Fernández, exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y también secretario de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana. Don Olgo, ¿cómo está? Bienvenido a Voz Vespertina. Buenas tardes, Hernán, y buenas tardes a la joven Jenny Aquino, su amiga Jenny Aquino. Don Olgo, Jenny hemos visto, Aquino. Así es, hemos visto con sorpresa unas declaraciones suyas en la prensa que recoge el Listín Diario, donde usted le está pidiendo al gobierno identificar dónde están 137 millones, específicamente 137 millones 300 mil dólares que se dejó en carpeta para el proyecto de la presa de Monte Grande. ¿En qué consiste esta denuncia o pedimento de información que usted le hace a las autoridades? Fíjate, Hernán, el gobierno envió una solicitud de préstamo al Congreso a través de unas cartas o un documento que poseo en mi mano, que el presidente le envió al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados para la aprobación de 623.4 millones de dólares para la terminación del proyecto múltiple Monte Grande. Y nosotros lo que solicitamos a través de un medio que nos llamó esta mañana, que lo primero que tiene que hacer el gobierno es explicarle al país en qué gastó en la obra los 137 millones de dólares 300 mil, más 1.200 millones de contrapartida nacional que el gobierno pasado dejó en el Banco Central y en el Banco BESI de Honduras, el Banco de Integración Económica de Desarrollo de Honduras, que es el banco que está financiando la obra, porque así el gobierno le explica al país en qué gastó ese dinero para entonces acudir a un nuevo préstamo, pero también ese préstamo que el gobierno está solicitando al Congreso no está documentado con los componentes de obra, con los análisis de costo de esos componentes, y si el gobierno está incluyendo en esa nueva partida algunas obras adicionales para poder sustentar ese monto tan grande, que se trata de 623.4 millones de dólares. Es lo único. Nosotros no estamos acusando a nadie, sino que el país necesita explicación de la inversión de los fondos públicos, así como nosotros lo hicimos en el gobierno pasado, que lo dejamos documentado en un informe auditado y un informe que tiene el gobierno en su mano. Entonces, en ese sentido, como es director del INDRI y como titular de la Secretaría de Obras Públicas del partido, estamos pidiéndole a las autoridades para que el Congreso se pueda abocar a conocer en detalle ese nuevo empréstito de 623.4 que deben de informar al Congreso, deben documentar bien a la sociedad dominicana para evitar malas interpretaciones. Es lo único que nosotros hemos informado, y entiendo que el Congreso le va a pedir al gobierno esas informaciones antes de someter a conocimiento un valor de esa naturaleza.
Solo hemos informado eso. Don Olgo, ¿está usted en proceso o está usted dispuesto a llevar esto a la justicia si fuese necesario para usted? Porque sabemos que para transparentar todo, lo mejor es tener las cuentas claras. Y si usted tiene todo en su mano y entiende que no sea o se pudiera en algún momento dejar caer cierta falta de transparencia, ¿usted podría ir a la justicia y mostrar todo? No, nada de eso. Usted sabe que el Congreso está conociendo la solicitud de un préstamo o por encima del tope que el proyecto tiene bajo contrato. Y nosotros no estamos argumentando nada de cuestionamiento público, solamente que para el Congreso Nacional someterse a aprobar un nuevo préstamo, lo primero que tiene que tener son las informaciones detalladas del proyecto y las informaciones detalladas en qué se van a invertir estos nuevos recursos. O sea, es un asunto simple, no estamos cuestionando que los recursos que quedaron pendientes para la inversión no se han invertido, ni que lo han invertido mal, no. Recuerden que ese proyecto Múltiple Monte Grande es un proyecto de varios componentes y nosotros intervenimos en varias obras de esos componentes, pero eso quedó documentado. Entonces solo queremos solicitarle al gobierno que documente al Congreso para que así el Congreso pueda trabajar con mayor tranquilidad y transparencia. Solamente, pero bajo ninguna circunstancia podemos nosotros, sin tener documento en mano, sin tener evidencia, estar hablando de cuestionamiento a la inversión de que quedó pendiente, porque recuerden que los préstamos y más de ese banco se van desembolsando en la medida que la obra va cubicando. Lo que se pagan es cubicaciones. Ahora, nosotros explicamos en qué nosotros invertimos los recursos que se usaron en el pasado gobierno y a ellos les corresponde explicar en qué han invertido lo que quedaron pendientes, si ya lo desembolsaron todos, y para poder acudir a un nuevo empresa. Claro, muy responsable su aviso y cero populismo, porque el populismo le ha hecho mucho daño a este país, a algunos políticos. Don Olgo, una pregunta para recordarle a nuestra audiencia la importancia de este proyecto de la presa Monte Grande, o sea, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Puedes recordarnos en qué consiste, cuál es el objetivo de esta presa de Monte Grande? Sí, fíjate, el proyecto Múltiple Monte Grande es un proyecto de 4 componentes. A nosotros nos correspondió trabajar en el primer componente, que es el componente de la rehabilitación, complementación y recrecimiento y soluciones de algunas obras en la cuenca baja de la presa de Sabana Yegua que estaba inconclusa. Y en esa gestión terminamos el vertedor de servicio izquierdo de la presa de Sabana Yegua, el vertedor auxiliar derecho y un recrecimiento de unos 8 metros a la zona de presa y el sistema hidráulico automatizado que se le instaló para poder administrarla y la solución de algunas obras en la cuenca baja. Además, iniciamos los estudios de impacto ambiental, estudios de suelo, estudios geofísicos, estudios geotécnicos y estudios geológicos de los suelos para poder iniciar el diseño, el presupuesto y todo de la presa de Monte Grande. Y el centro poblado, que lo dejamos bien avanzado, porque dejamos las 400 y pico de viviendas ya listas solamente para construirle los servicios, porque los servicios es una responsabilidad del gobierno dominicano porque no está contemplada en el préstamo. Y el gobierno pasado
la dejó asignada a Obras Públicas, a INAPA, a EDESUR, a la Oficina de Desarrollo Provincial y otras instituciones que a lo mejor tenían que ver con algunas obras. De todas maneras, esas son responsabilidades estatales. Lo que nosotros avanzamos suficiente la obra porque la dejamos en un 58%, medida por el Banco de Desarrollo Integral de Desarrollo de Honduras, medida por la compañía SMG, que tiene la supervisión la supervisión de la obra contratada por el Estado Dominicano, porque ganó esa licitación, y también por el equipo técnico del INDRI, que llevaba un control de auditar la obra en la medida que iba avanzando y que se iban pagando adjudicaciones. Eso está ahí, porque nosotros construimos los 2 túneles y lo pusimos en servicio. Le construimos la ataguía incorporada a la cortina de presa de unos 25 metros de altura y 12 metros de ancho. Le construimos lo que es la pantalla de núcleo, la pantalla plástica y el plinton de las presas. Y dejamos muy avanzados los vertederos de servicio, vertederos de emergencia y otras obras que no tenemos que detallar porque fueron bastantes en la obra, más el campo industrial de producción que el contratista tuvo. Tenía que instalar, estaban todos instalados para seguir avanzando la obra. Pero se presentó la pandemia, la obra duró unos 60 días paralizada, y cuando reiniciamos a final de mayo, entonces ya vinieron las elecciones, se perdieron las elecciones y hicimos la transferencia de mando. Entonces, hasta el 16 de agosto, nosotros dejamos la obra en un 58%. Ahí está. Y en ese sentido, le dejamos también el dinero que no se había desembolsado. Parte, creo que unos 47 millones de dólares en el Banco Central y la otra parte en el Banco en Honduras, porque el Banco de Honduras desembolsaba al Banco Central, el Banco Central transfería a Hacienda, Hacienda transfería al Banco de Reserva para que las adjudicaciones pudieran ser pagadas. Y eso es el procedimiento. Por eso, en esa obra, nadie puede hablar de cuestionamiento público sin tener documentación, evidencia y por el asunto. Nosotros lo único que hacemos una explicación simple al gobierno para que el Congreso se pueda abocar a las solicitudes como porque es una obra de vital importancia. Nosotros le colocamos el nombre del Metro del Sur, porque es la obra de mayor impacto social que va a tener el sur. Interesante. Y en ese sentido se van a beneficiar más de 705,000 tareas para la agricultura. Va a haber agua potable fundamentalmente para Barahona, Bauruco e Independencia y todas sus comunidades, y vamos a tener energía limpia a través de las 2 hidroeléctricas que se le pueden instalar a la obra. Esas hidroeléctricas no estaban contratadas, tiene el gobierno que contratarla porque así estuvo concebido el proyecto y no están en el financiamiento. Entonces, esas son de las cosas que el gobierno tiene que explicar si esas 2 hidroeléctricas también van a estar incluidas en este nuevo financiamiento que están haciendo por encima del 25%. Yo entiendo que eso no es un cuestionamiento de ningún tipo, claro, más que una solicitud formal al gobierno para que la sociedad entienda que estamos en simple transparencia del manejo de los fondos públicos. Muchísimas gracias, don Olvo. Ahí está su llamado al gobierno, muy responsable, sin populismo como hacen otros, de que se explique esta situación de este proyecto tan importante para la región Enriquillo. Muchísimas gracias, don Olvo Fernández.
Gracias, Hernán, y gracias a Jenny Aquino. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros solo nos queda hacerle la invitación a que se queden inmediatamente, terminemos nosotros, viene ella. ¿Quién? Josefina Capellán con A Esta Hora. Así que no se lo pierdan, Dios les bendiga y nos vemos mañana. Bye bye.